lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Sigue en estudio. Presidente Maduro no está apurado en aumentar precio de la gasolina. Crisis en la industria. Alertan que producción de leche pasteurizada está paralizada. Unidad. Vicepresidente del PSUV, Tarek El Aizami, afirma que escogencia de candidatos a primarias demuestra cohesión política. Exigen mantenimiento. Comunidades de Maracaibo rechazaron apagones no programados en la entidad. Detenida. Presidenta de concesionario La Venezolana será presentada por presunta estafa. Milagro en Nepal. En medio de la tragedia hallan con vida a bebé de 4 meses entre los escombros. Descomunal. El Tigre Miguel Cabrera la votó por partida doble ante Minnesota. Balada. La mexicana Thalía estrena video de Solo parecía amor. No entiendo qué estás buscando, de qué me estás hablando. Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 52 minutos y aquí estamos listos para llevar información. Buenos días, Endrina. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Venezuela. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y conocer cómo amanece Venezuela. Vamos a hacerlo en Caracas, en Falcón y también en Zulia, donde la ola de calor se ha acentuado producto de los largos periodos de sequía y el cambio climático. Nuestro primer contacto con Euclides Sotillo. Buenos días. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, y es que los pronosticadores de esta institución aseguran que las altas temperaturas que se han registrado en varias regiones del país durante los últimos días se deben a que los rayos solares inciden perpendicularmente sobre Venezuela, además de ser abril uno de los meses más calientes del año. Destacaron que poblaciones como Coro, en el estado Falcón, registró en las últimas 24 horas temperaturas de 40 grados centígrados. Los expertos explican además que estos valores pueden ser percibidos con valores mayores a los indicados de acuerdo a la sensación térmica de cada persona. Ellos esperan que estas temperaturas en la Gran Caracas se mantengan en 32 grados centígrados. Finalmente llamaron a la población a no preocuparse de que esta época de calor pueda tener alguna vinculación con un posible evento sísmico en el país. Tomando en consideración las altas temperaturas registradas en los últimos días, las autoridades de Corpoelec en esta entidad han tomado medidas preventivas que permitan disminuir la carga eléctrica. Exhortaron a la colectividad al uso eficiente de la energía y a la sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores. También invitaron a la colectividad a conocer el plan de racionamiento a través de la página web www.corpoelec.gov.b. Desde el estado Falcón, para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Buenos días. En Maracaibo, las autoridades de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios rechazaron el racionamiento eléctrico y los constantes apagones que se vienen registrando en la entidad. Y es que sus autoridades aseguran que esta situación imposibilita el normal desenvolvimiento de las actividades del sector industrial y también del sector comercio, repercutiendo así de manera negativa en sus ventas. Además, rechazaron la reducción de las jornadas de trabajo en el sector público, ocasionando así retrasos en el sector privado, como es el caso de pagos de servicios de impuestos, permisología, entre otras actividades. Es parte del informe que podemos compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, José Leonardo. Bueno, nos vamos al estado de Aragua, amigos. Allí Sulimar Dudamel nos dice cómo amanece este estado. Vamos a ver. Buenos días. Con motivo de la instalación de la 45ª Asamblea de Consecomercio en la entidad, a partir de hoy representantes nacionales del sector comercio estarán reunidos para exponer temas de importancia económica para el país, tales como la situación de la producción y el consumo en Venezuela, el mercado petrolero y su proyección a futuro. Durante la asamblea estará siendo elegida la nueva directiva que se mantendrá activa hasta el año 2017. Es parte de la información que les brindamos a esta hora desde el estado Aragua.
Muchísimas gracias, Zulimar. Nos vamos ahorita a Táchira, Yaracuy y del Tamacuro. Vamos a iniciar nuestro contacto con Javier Faría, luego Joel Vargas y Ángel Marcano, que nos tienen información en materia de seguridad. Buenos días, Javier. Buenos días, en Táchira amanecemos informándoles que la Dirección de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de 3 ciudadanos en San Antonio del Táchira y otro en Colombia, deportado desde el norte de Santander. Conformaban la banda Los Embajadores, dedicadas al uso ilegítimo de las divisas del cupo Cadivi. Clonaban las tarjetas de crédito y realizaban transacciones desde Cúcuta. Rastrean más de 100 boletos aéreos en poder de los detenidos. Otras 2 bandas, las bandas del Profe y el Jonathan, también fueron desarticuladas, dedicadas al robo y extorsión. Hola, buenos días. La Guardia Nacional tendrá más presencia en las diferentes comunidades con el despliegue del operativo de seguridad en los 14 municipios de esta entidad, con la finalidad de disminuir el índice delictivo que mantiene en zozobra a gran parte de la población. Las autoridades hacen un llamado a las VC, consejos comunales y a los ciudadanos a que denuncien a través de los diferentes números de emergencia 171 y el correspondiente a su cuadrante. La llamada es totalmente confidencial. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Buenos días. En esta entidad se dio inicio a los ejercicios de independencia cívico-militar que se lleva a cabo en la región suroriental a través de los órganos de Dirección de Defensa Integral Región número 6 Guayana. Desde el 28 de abril se ejecutan ejercicios cívico-militar para activar acciones que permitan la paz ciudadana y atender a la población en eventos que pudieran afectar el orden natural. Además, garantizar el suministro de bienes y servicios a la estructura armada. Esta actividad finaliza hoy en el estado Amazonas. Se contó con la presencia de altas personalidades nacionales, así como autoridades militares y la presencia de la mandataria regional. Para el Noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. Nos vamos ahorita a Trujillo con Rangira Briceño. Ella nos dice cuál es la problemática que vio el personal administrativo de la Universidad de los Andes. Buenos días, Rangira. Buenos días, amanecemos en el estado de Trujillo, donde gremios que se agrupan en la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel, se han unido a la voz de los estudiantes en la lucha de un presupuesto y un salario justo para las universidades del país. Según informaron voceros, ellos están a la espera de respuestas de una asamblea general que se celebrará en la sede de la Universidad de los Andes en el estado Mérida. Desde Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión por TV Trujillo. Muchísimas gracias, Rangira. Nos vamos al estado Lara. Allí se encuentra nuestra compañera Lirio Pérez y ya nos tiene información en materia de salud. Buenos días, Lirio. Buenos días. La Gobernación de Lara anunció la próxima remodelación de las áreas externas del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, lo que incluye cerca perimetral, portones eléctricos, acceso electrónico, iluminación y presencia policial en las casetas de entrada y salida para resguardar al personal de salud, a los pacientes y a sus familiares. Muchísimas gracias, Lirio. Bueno, y de inmediato nos trasladamos a Nueva Esparta. Allí las autoridades harán a la comunidad un plan de demolición en Playa del Agua como parte de los adelantos en materia turística. Ana María Presilla nos tiene los detalles. Buenos días. Gracias, muy buenos días. En el estado de Nueva Esparta amanecemos contándoles que aún continúan ejecutándose los trabajos del Plan Maestro del Desarrollo Ecoturístico de Playa del Agua y hasta el momento ya ha culminado la destrucción de más de 40 pozos sépticos alrededor de toda la bahía. Representantes del gobierno regional estiman que la temporada de agosto esta ribera del municipio de Antolín del Campo ya esté saneada totalmente en función de que los usuarios puedan disfrutar del balneario sin riesgo de contraer enfermedades y los residentes puedan contar con espacios más saludables. Bueno, muchísimas gracias, Ana María Presilla. Finalizamos nuestro recorrido informativo en Barinas, Cogé, Zulia, Anzoátegui y también en Guárico. El primer contacto lo vamos a hacer con Eliani Patiño. Ella nos dice cuáles son los avances que se han ejecutado en materia de vialidad. Buenos días, Eliani. Hola, buenos días. En Barinas ya inició el Plan Feria de Asfalto 2015 con el propósito de mejorar las principales arterias viales de la ciudad. A través de las empresas Intravial, Ciot y Corsoain colocarán 8 toneladas de carpeta asfáltica para la recuperación de la avenida industrial, teniendo como inversión 12 millones de bolívares fuertes. Este plan de bacheo continúa en las demás comunidades de la región y aspiran colocar más de 500 toneladas de asfalto antes de que inicie el proceso de lluvia. Para Noticiero Venevisión, Eliani Patiño, Telellano.
Buenos días. En Cojedes, la gobernadora Erika Farías inspeccionó una serie de proyectos que se ejecutan en el municipio Rómulo Gallegos en el marco de la jornada de gobierno de calle. Farías supervisó la fábrica de bloques que ejecuta la municipalidad e inspeccionó la construcción del centro de acopio de agregados para la construcción que ejecuta el gobierno regional. Dijo que ambos proyectos permitirán impulsar la gran misión vivienda. La mandataria regional también informó que en la zona industrial de esta jurisdicción, los consejos comunales ejecutan la construcción de una planta procesadora de alimentos para animales. Así es, buenos días. Amanecemos en el municipio de Maracaibo, específicamente en los alrededores de la cañada La Reaga, donde los organismos del gobierno regional han emprendido una campaña de prevención con la limpieza de cañadas en todo el municipio. Hasta ahora 6 cañadas han sido limpiadas, en las mismas se han recolectado 1.500 toneladas de basura. El propósito es evitar inundaciones durante la temporada de lluvia que se aproxima. Se espera que estas jornadas se extiendan en todos los municipios del estado Zulia. Buen día, en Anzoátegui amanecemos con información en materia de comunidad en el sector La Encantada de Nueva Barcelona. Los vecinos denuncian que los delincuentes han tomado el sector. Además, aseguran que tienen más de 4 años esperando por el arreglo de las calles, lo que le hacen un llamado a las autoridades para que se aboquen y le den prontas soluciones a sus problemas. Buenos días. El presidente de Fundaclub en el estado Guárico, Darwin Vega, aseguró que esta fundación responsable de la salud en la entidad para la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos se encuentra trabajando con la finalidad de llegar a cada una de las comunidades con un programa de acción social. Dijo que de la mano de la rectora María Arisela Medina, en los próximos días realizarán jornadas de acción social en distintos municipios de la entidad para abordar temas como la planificación familiar y el embarazo precoz. Muchísimas gracias, Eliezer. Vamos a revisar otras informaciones. Tenemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, consideró como desproporcionado el precio actual de la gasolina. Sin embargo, indicó que por ahora no tiene previsto aumentar el costo del combustible. Las declaraciones las ofreció durante la inauguración de las 2 primeras estaciones de la línea 2 del Metro de Valencia. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Llegará su día de resolver ese asunto. No ha llegado el día todavía, llegará su día. Okay. Sin apuro. Yo no estoy apurado. Con el tema de la gasolina, lo sigo diciendo, no estoy apurado. Primero lo primero. Primero es garantizar un año 2015 victorioso. Y procedo a inaugurar la estación Francisco de Miranda del Rectorado Metro de Valencia. Sí tenemos que ir culminando todas las obras. Sin lugar a duda ha habido retardos en algunas obras por mala planificación, por burocracia de algunos funcionarios, pero desde que el comandante Chávez ordenó, octubre de 2011, terminar el Metro de Valencia, aquí vamos en un paso, en 2, en 3 pasos cumpliendo. El presidente también inspeccionó la construcción del túnel Valencia-San Diego, obra que ha recibido una inversión de $100 millones y ya tiene 100 metros de excavación. Yo aprobé los recursos, ya ha llegado toda la maquinaria, se han hecho los estudios de ingeniería, ministro de Obras Públicas, todos los equipos, empresas están contratadas y ya arrancamos la construcción de la solución vial que va a conectar Valencia, San Diego y Naguanagua con 2 grandes túneles que va a facilitar la vida de todo el estado Carabobo. En su visita al estado, Nicolás Maduro también le dio el visto bueno a la creación de la policía del municipio Libertador, supervisó la dotación de la policía regional y la inauguración de 2 Pedeval. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El diputado Julio Montoya formuló varias denuncias este miércoles tras haber llegado de Europa, donde recabó pruebas sobre presuntos depósitos millonarios en Andorra por parte de funcionarios venezolanos. Montoya señaló que encontraron recaudos de empresas españolas que operaban en el sector eléctrico y pagaron grandes comisiones. Exhortó al ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, a que le diga a los venezolanos que el racionamiento de energía no es por falta de agua en el Guri, sino por empresas extranjeras que tenían que hacer y entregar plantas que están paralizadas. La persecución de estos recursos en estos momentos continúa por las organizaciones internacionales de lavado de dinero. En los próximos días, Venezuela conocerá el resultado del hallazgo, de testimonios, del paradero, de nuevas fortunas que están en la carretera financiera del lavado de dinero. El diputado Julio Montoya señaló que seguirá investigando porque no se trata solo de 4.200 millones de dólares, sino de una situación mucho más grave.
Tarek El Aizami, gobernador del estado de Aragua y vicepresidente de la región centro-occidental del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que el método seleccionado por este partido para la escogencia de los candidatos a las primarias demuestra la cohesión política y la unidad que hay dentro de las fuerzas revolucionarias. Es nuestra militancia quien ha propuesto los nombres y el método que ha seleccionado la dirección del partido garantiza la amplia participación de todos los sectores que hacen vida dentro de nuestro país. Me refiero a la juventud, en primer lugar. La mitad de nuestros postulados y postuladas son jóvenes. También el 60% de los nombres que han propuesto las VC son mujeres. Son datos que nos llenan de mucho entusiasmo. Y te reitero, es un proceso histórico. El Aizami ratificó la necesidad de reducir las divisas a sectores privados, quienes a juicio de él buscan desestabilizar la paz del país. O sacrificamos las conquistas sociales y los derechos que ha reconocido la Revolución Bolivariana, o favorecemos a la empresa privada para que sigan, chupando los dólares que son del pueblo. El gobernador de Aragua aseguró que esa entidad es otra luego de 2 años de su gestión y que la recuperación de espacios ha sido el tema central. Creo que el Estado, sin exagerar, viene a ser un Estado modelo de lo que es la Venezuela potencia. O sea, si queremos ver la Venezuela del socialismo del siglo XXI, creo que Aragua es perfectamente, modestamente, lo decimos así, un buen ejemplo. El primer vicepresidente de Consecomercio, Elías Aponte, asegura que mantener un diálogo constructivo con el gobierno es la mejor manera de buscar solución a los problemas económicos del país. Zulimar Dudamel con los detalles. Las declaraciones las brindó Aponte en el marco de la próxima instalación de la 45ª Asamblea de Consecomercio en el estado de Aragua. El llamado al Ejecutivo Nacional que hacemos desde Consecomercio, donde defendemos principios y valores consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es hablar de una manera propositiva para que podamos en el menor tiempo posible solventar la crisis. En cuanto a su propuesta como candidato a la presidencia de esta organización, expresó que la misma apunta al fortalecimiento interno de Consecomercio para promover el crecimiento del sector económico. La elección de la nueva directiva será durante la asamblea anual del Consejo Nacional del Comercio y sus Servicios, que se llevará a cabo en la entidad durante los días jueves y viernes. Desde la sede de la Cámara de Comercio en Maracay, estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desmintió la fuga del asesino del pelotero venezolano Gustavo Polidor. Milagro Zambrano nos tiene los detalles. Está circulando por ahí una información que se fugó el homicida del pelotero Gustavo Polidor. Esa información no es cierta. Entonces, para clarificar que quien lanzó esa información falsa, lo que está creando es una zozobra en el país, una falsa información de esta, de verdad que no le hace ningún favor a la estabilidad del país, ni tampoco a la paz que todos añoramos. Este miércoles, en una nueva jornada, fueron destruidas más de 300 armas de fuego como parte del plan desarme. En lo que va de año hemos inutilizado un total de 5.642 armas. Y el año pasado realizamos la destrucción de 26.518. Esta actividad está impulsada por el Ministerio Público conjuntamente con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El Ministerio Público junto al Ministerio de Interior, Justicia y Paz trabaja también en el protocolo para la destrucción de municiones que han sido incautadas o entregadas voluntariamente dentro del plan desarme. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. En el Zulia, la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios señala que 25% de las empresas de la entidad se vieron afectadas por los constantes apagones. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. A juicio del presidente de la UCES, Gilberto Gudiño, la situación por la que atraviesa el sector comercial e industrial de la entidad por las interrupciones en el servicio eléctrico es grave, debido a que los cortes que duran hasta 2 horas y en ocasiones son repetitivos durante el día. Las empresas se ven obligadas a cerrar sus puertas, mermando así sus ventas hasta en un 60%. Si el sector donde se va la luz
o donde se aplica este racionamiento hay una panadería, esta panadería automáticamente ver en sus ventas una caída significativa porque no tiene cómo ofrecer el servicio, ya que obviamente no tiene en primer lugar la energía eléctrica para poder mostrar sus productos y en segundo lugar para poder hacer el cobro de sus respectivos servicios. Gudiño señala que a estas condiciones se le suma la alta inflación, los problemas para el acceso a las divisas, los controles de precios y la caída de los inventarios. Asegura que en los últimos 15 años han desaparecido 6.000 industrias. Representantes del UCES destacan también que las industrias que hoy han sobrevivido a la grave crisis por la que, según ellos, atraviesa el país, operan a tan solo un 50% de su capacidad instalada. Destacan que la misma obedece a la falta de insumos, repuestos y materia prima. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información para ustedes. Quédense con nosotros. Ahorrar electricidad es muy sencillo. Recuerda que dejar el televisor encendido por muchas horas consume demasiada energía. Enciéndelo solo cuando desees ver algún programa. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 de la mañana, 15 minutos. El Ministerio Público presentará en las próximas horas a la presidenta del concesionario La Venezolana, Angelis Givelli Quiroz Gutiérrez, por su presunta participación en la estafa de más de 6.000 personas que cancelaron la cuota inicial para adquirir vehículos. Quiroz Gutiérrez, quien se presentó en la sede del SEBIN en Caracas, tenía orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público desde el 19 de mayo de 2014. Por este caso también fueron condenados, tras la admisión de hechos, Graciela Auxiliadora González, abogada, Giancarlo Hidalgo, que tenía labores de mensajero, y los escoltas Abraham Christopher Fuentes, Will León y Dimas Sanz. Además se encuentra en espera del acto conclusivo John Alexis Quiroz, quien fuera extraditado de Panamá a Venezuela el 19 de marzo de este año. El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Roger Figueroa, aseguró que la producción de leche pasteurizada en el país se encuentra paralizada. Sostuvo que el sector lechero desea reunirse con el Ejecutivo Nacional para buscar una solución a la crisis que vive la industria. El representante de los productores lácteos aseguró que persiste el déficit de 3.000 toneladas de leche en polvo en el mercado venezolano. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, consideró que se debe impulsar la producción nacional, ya que a su juicio es la única vía para contrarrestar la inflación. Espera que este 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro anuncie nuevas medidas, ante ellas el aumento de sueldo. Más que un aumento, nosotros creemos que está contemplada en nuestros debates, en nuestros programas que pasamos producto del Congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, es impulsar la producción. Necesitamos que haya mayor producción, necesitamos que exista mayor responsabilidad de los trabajadores y el empresariado para la producción y la productividad, pues estamos convencidos que es la única forma de derrotar esa inflación. Rangel exhortó al ministro para la Salud, Henry Ventura, a sentarse a debatir los problemas de la clase obrera en esta materia. En el estado de Anzoátegui, trabajadores de la empresa naviera estatal Conferri protestan por aumento de sueldo. Nina Martínez nos amplía esta información. Los trabajadores se apostaron a las afueras de las instalaciones de Conferri en Puerto La Cruz exigiendo sus reivindicaciones laborales y mejora en las condiciones de trabajo. Nosotros estamos en capacidad de producir para nosotros tener salarios dignos y tenemos la capacidad y el personal suficiente para levantar esta empresa. Lastimosamente, debido a las malas administraciones que hemos tenido, tenemos hoy la empresa por el piso con 8 barcos que teníamos en funcionamiento al momento de la expropiación. Tenemos 2 en funcionamiento por causa de las malas direcciones que hemos tenido. Los empleados manifestaron su descontento ya que sus sueldos se encuentran por debajo del de las empresas privadas y no cuentan con ningún tipo de beneficio laboral desde el 2011. Nosotros el salario está por el suelo mínimo de los demás, vamos por el suelo totalmente. Yo tengo 4 niños estudiando en la universidad y mi salario no me da para nada. Los trabajadores de la empresa naviera continuarán con las protestas hasta obtener una pronta respuesta por parte de los directivos de Conferri, ya que son más de 1.000 empleados que se encuentran afectados. En Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión.
La Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines y Conexos se acercaron al Ministerio del Trabajo para hacer una entrega de un proyecto de convención colectiva. Marcos Tulio Díaz, presidente del gremio, indicó que el documento tiene 94 cláusulas y es un proyecto que lleva más de 6 meses en discusión. Además, señaló que se estarán reuniendo para elegir una comisión de alto nivel político, social y económico para que los represente ante el ministerio. Hoy, más que presentar un proyecto de convención colectiva por el tema de ir a garantizar el incremento salarial dentro de nuestro contrato para los trabajadores, hoy es un compromiso de patria y lo hacemos en el marco de la sensatez, de la transparencia y la sinceridad, de conocer en profundidad cuál es lo más elemental en estos momentos para Venezuela. Es la alimentación, la salud, la vivienda. Informó además que este 1 de mayo la marcha de la Central Socialista de Trabajadores se concentrará en la Plaza Oleari de Caracas. La Cámara de Comercio de Guárico considera que el Ejecutivo Nacional debe tomar en cuenta varios factores antes de establecer medidas de racionamiento eléctrico. Eliezer Hernández nos tiene los detalles. Temas como el combustible y las baterías son necesarios para la operatividad de las plantas eléctricas que exige el Ejecutivo Nacional para la generación de energía en los grandes comercios. Sin embargo, el representante gremial señaló que esto afectaría los costos de los establecimientos. Eso de colocar plantas en todos los comercios no sería la solución. La solución sería, por supuesto, que el sistema eléctrico dé la capacidad para satisfacer la demanda. Señaló además que acatarán la medida emanada por el Ejecutivo. Sin embargo, rechazan acciones como la venta de alimentos por el terminal del número. El problema es que hay que producir más en el país, que el desabastecimiento es producto de una política de Estado que no está funcionando y nosotros creemos que el gobierno debe rectificar en ese sentido. Finalmente señaló que a pesar de las bajas ventas que se registran en todos los comercios de la entidad, hasta ahora ninguno ha sido obligado a cerrar sus Santa Marías por la situación económica que atraviesa el país. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández. Noticiero Venevisión. Bueno amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. Rescate fortuito. En Nepal, luego de contabilizarse más de 5.000 muertes, autoridades hallaron a un bebé de 4 meses. Ahorrar electricidad es muy sencillo. Si tienes cocina eléctrica, descongela los alimentos antes de prepararlos. Cocina en las hornillas adecuadas al tamaño de cada olla. Siempre que puedas, tapa las ollas cuando cocines. Apaga las hornillas antes de que los alimentos estén listos, pues el calor que queda en ellos terminará de cocinarlos. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, informó durante la transmisión de mando del Cuerpo de Bomberos de Caracas que se realizará en los próximos meses una dotación que rebasa los 100 millones de bolívares. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Indicó el jefe de gobierno del Distrito Capital que el Cuerpo de Bomberos de Caracas será uno de los más modernos de Latinoamérica con los equipos que están por llegar. Un supercisterna, 4 cisternas, 2 minibombas, 2 vehículos de rescate, 3.000 uniformes, 2.000 chaquetas, 2.000 botas y con una inversión que ronda los 100 millones de bolívares. Las autoridades bomberiles del Distrito Capital afirmaron que ese cuerpo trabaja para ofrecer una rápida capacidad de respuesta a lo largo de la Gran Caracas. Coadyuvar a la atención primaria de la emergencia en cuanto a la disminución de tiempos de respuesta, a la atención en lo interno del talento humano de la propia institución. Yo les estoy dejando una infraestructura con 25 estaciones, un cuartel central bien fortalecido, con músculos bien gruesos. El recién nombrado viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil apuntó que se llevan invertidos 426 millones de bolívares en dotación para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y se espera rebasar esa cifra en la compra de unidades y equipos para este año 2015. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La Gobernación del Zulia entregó 4 camiones compactadores de basura a la Alcaldía de Maracaibo para solventar las deficiencias de recolección de desechos en la ciudad. Las unidades que ingresaron de forma ilegal al puerto de Maracaibo fueron recuperadas por la Gobernación con una inversión de 2 millones de bolívares y se entregaron a la Alcaldía.
la gobernación del Estado y el presidente de la República nos ha dado la instrucción de que colaboremos, de que contribuyamos a dar un soporte para que ella pueda realizar, como alcaldía, por realizar su trabajo. Por su parte, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, agradeció el apoyo y aclaró que se requiere más trabajo. Camiones son parte, pero necesitamos el relleno sanitario, la construcción de las zonas de transferencia, los camiones realmente en buen estado para trabajar en la ciudad y el trabajo articulado de los 3 niveles de gobierno. Reiteró la petición de trabajar de forma conjunta para atender las demandas de los venezolanos. La presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacias, Gabriela Espinosa, considera que el SAIMET es una vía para garantizar los fármacos requeridos por pacientes crónicos. Espinosa informó que hasta el momento se han registrado al menos 2.700 farmacias privadas. Aclaró que el registro no es obligatorio, pero quienes aparezcan en el listado SAIMET podrán tener prioridad en la obtención de medicamentos. Estamos trabajando en conjunto, dando todo nuestro apoyo al sistema para que realmente sea exitoso y poder garantizar a este sector de pacientes que en vez de estar yendo de farmacia en farmacia puedan garantizarle sus medicamentos mensualmente en una farmacia determinada de la elección del paciente. O sea, hay una sobredemanda. Sabemos que hay bachaqueo, ¿verdad? Y sabemos que quizás la mayoría de las familias compran nerviosamente. El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Droguerías, Edgar Vidaguer, destacó que la producción de medicinas es vital para que el SAIMET funcione con eficiencia. César González, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, aseguró que las medidas implementadas por el gobierno sobre el uso racional energético es consecuencia de un fenómeno mundial. Diana Vázquez nos cuenta más. El diputado González expresó que el país debe acostumbrarse a las medidas gubernamentales que buscan reducir los impactos del cambio climático. Las represas que generan electricidad están en unos niveles bajos. Bueno, ¿por qué se explica eso? Pues porque hay un fenómeno mundial que ha cambiado el clima y que no ha permitido que las lluvias se generen como antes se generaban. Ya deberíamos estar en plenas lluvias y no ha existido la lluvia. La Comisión de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional pidió al Ejecutivo la recuperación de cuencas hidrográficas para evitar medidas que impacten significativamente en el sector eléctrico. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. En Zulia, habitantes de Maracaibo rechazan los apagones no programados que se han registrado en las últimas semanas. Exigen al gobierno nacional que haga el mantenimiento adecuado del sistema. Destacan que los constantes apagones han afectado a la mayoría de las parroquias de Maracaibo, lo que implica daños irreparables en electrodomésticos y la pérdida de alimentos. Y de verdad que con esta temperatura alta ha sido mucho calor y tengo 3 niños y han sufrido demasiado. No, esto ya es insoportable. Cuénteme, ¿cuándo se le fue? ¿Por cuántas horas se le fue? Anoche se fue, antes de ayer se fue. ¿Por todos estos días? Por 3-4 horas. Comerciantes del sector manifestaron que su actividad se ve seriamente afectada por los apagones, con las consecuencias negativas en la prestación de servicios. Amigos, hoy en Noticiero Venevisión queremos compartir con ustedes una historia que comenzó con violencia psicológica y terminó en muerte. Se trata de una mujer que fue asesinada de un tiro en la cabeza por su esposo en el sector de San Pedro, en Barcelona, estado Anzoátegui. Nina Martínez nos tiene los detalles de esta tragedia ocurrida el martes de la semana pasada. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Luisana era madre de 2 niños y trabajaba vendiendo dulces caseros aquí en la carretera Vía Bergantín del sector San Pedro. Luego de varios años decidió dejar a su pareja, pero él no aceptaba la decisión y la amenazó de muerte. Yo pienso que era que las amenazas a lo mejor eran fuertes y eran constantes, porque esa muchacha tuvo como una semana hablando de pura muerte. Estábamos en el cuarto y ella tenía un discurso, de los discursos que nosotros damos como testigos de Jehová. Y entonces las muchachas le dicen, ¿y te vas a volver a poner ese vestido?
muchacha, cada vez que das discurso lo haces con el mismo vestido. Y ella dijo, caramba, y si supieras que este es el que tengo para cuando me muera. Los hijos de la pareja con tan solo 11 y 4 años estaban presentes cuando ocurrió la tragedia que marcaría sus vidas, al ver a su padre quitarle la vida a su mamá. Cuando me pregunta por qué mi mamá estaba dormida, quiero verle las manos a mi mamá. Quiero ver si está curada, ella está dormida porque mi papá le cortó las manos. Entonces uno no encuentra qué decir. Es una situación sumamente difícil, porque si apoyas a un lado, hundes el otro. Y los dos lados son importantes, porque una era la mamá y el otro es el papá. Especialistas le hacen un llamado a las mujeres para que acudan a las instancias pertinentes, denuncien cualquier tipo de maltrato para que no sean una víctima más como Luciana Noriega, quien no logró salir viva de las agresiones de su pareja. No deben callar el abuso, que deben acudir a esas instancias en el Ministerio Público, en las policías municipales, en el Instituto de la Mujer, en los consejos comunales. Se ha creado todo un aparataje al servicio de la mujer para evitar la agresión de la que podemos ser víctimas. Es importante que cada mujer sepa que debe actuar a tiempo, buscar apoyo y romper el silencio. Tu vida vale. Noticiero Venevisión te recuerda que con violencia no hay paraíso. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Bueno amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa. Más adelante en su noticiero Venevisión. Tendremos más información para ustedes. Ahí vemos a Thalía, quien está promocionando su más reciente sencillo musical. Claro, yo no soy para ti. Noticiero Venevisión desde la tierra de mitos y leyendas, del maíz y la caña de azúcar, de las tradiciones culturales que reflejan el gentilicio de su gente. Desde el estado Yaracuy, Joel Vargas para Venezuela y el mundo. Ahorrar electricidad es muy sencillo. El uso del microondas supone un ahorro de un 60% en energía en comparación con el horno eléctrico. De hecho, 1 minuto de emisión en microondas es equivalente a unos 7 minutos de cocción. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 de la mañana, 39 minutos. Un sargento de la Guardia Nacional falleció al estrellarse de frente contra un camión de basura en la autopista Vallecoche, aquí en Caracas. El militar trataba de escapar de unos delincuentes que pretendían robarle la moto. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. El militar fue identificado como Nelson Enrique Briceño Valenzuela, de 42 años. Este martes circulaba en una moto de alta cilindrada por la autopista Vallecoche sentido Tazón. A la altura del frigorífico fue abordado por delincuentes presuntamente para robarlo. Briceño trató de evadir el asalto escapando por el hombrillo de la vía y colisionó de frente contra un camión de basura estacionado. El impacto le ocasionó la muerte en el acto. Con este fallecimiento se eleva a 51 la cifra de funcionarios de seguridad que han perdido la vida a manos del AMPA en Caracas en lo que va del año 2015. En otro caso, un joven de 18 años en situación de calle fue asesinado de 3 disparos, presuntamente por grupos armados que operan en el 23 de enero. Aparentemente como un tipo ajuste de cuentas, pues. Lo agarraron, lo golpearon, lo arrodillaron en el piso y lo tirotearon, pues. Bueno, se metió en algún problema porque la gente dice que fue algún colectivo de la zona. ¿El colectivo? Es que ya lo tenían amenazado. Los familiares reconocieron que el joven de 18 años tenía problemas de conducta, pero están en desacuerdo en la forma de actuar de los llamados colectivos. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. En la isla de Margarita, en un presunto enfrentamiento con varios delincuentes, fueron heridos de bala 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Las víctimas fueron identificadas como Darwin Cortado, de 20 años, y Jonathan Mendoza, de 21. Una de las víctimas permanece en estado de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza. El hecho se registró en una vivienda del sector del Valle. Se conoció extraoficialmente que los efectivos no estaban uniformados al momento del suceso. Ambos policías se encuentran recluidos bajo observación médica en una clínica de la localidad. Bueno amigos, y comenzamos la información internacional en Nepal.
en medio de una devastación que supera ya más de 5.000 muertes. Un bebé de 4 meses logra ser rescatado de un edificio en ruinas. El niño pudo sobrevivir tras permanecer 22 horas bajo los escombros. Militares nepalíes escucharon el llanto del pequeño cuando realizaba labores de salvamento en la ciudad de Bhaktapur. Un diario local de Katmandú identificó al menor como Sonit Agual, quien se encuentra en condiciones estables y sin heridas internas. Por otra parte, una nueva avalancha ocurrió este miércoles, dejando a 250 personas desaparecidas en una zona popular para hacer senderismo. Bueno amigos, y es momento de conocer qué nos tiene Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes, chicos. Amigos, buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Les informamos que Thalía estrenó el video musical de su tema Solo parecía amor. Esta es una balada atemporal de desamor de su nuevo álbum Amore Mío. El video muestra toda la presencia y elegancia de Thalía, sola e interpretando este tema conmovedor con su estilo inconfundible. Y aquí les presentamos los nominados a los premios Tony. 12 nominaciones a los premios Tony recibieron Un americano en París y La casa de la diversión, musicales que muestran dos lados muy distintos de esta temporada de Broadway. Los nominados fueron anunciados por Mary Louise Parker y Bruce Willis. Los Tony se entregarán el 7 de junio en Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York. El exfutbolista y modelo David Beckham celebra sus 40 años con una fiesta de lujo. Beckham apagará 40 velitas en una gran fiesta que tendrá lugar en el complejo hotelero de lujo en Marrakech, una de las ciudades más importantes de Marruecos, acompañados de famosos amigos como Tom Cruise. Ahí, por supuesto, estará su esposa Victoria, demás familiares y amigos. Al parecer, Beckham no estimará recursos para celebrar sus 40, pues solo se cumplen una vez en la vida. En otros temas, después de medio siglo, Paul McCartney regresó a Tokio. Cientos de japoneses le brindaron una calurosa bienvenida al cantante desde su llegada al aeropuerto de Osaka. Ahí lo vemos complaciendo a sus seguidores desde el Nippon Budokan Hall de esa ciudad. Así llegamos una vez más al final. La invitación es para que nos acompañen en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Dulces sueños para todos y nos vemos mañana en la mañana. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, en breve en Entrevista Venevisión, ¿qué nos tienes, Endrina? Bueno, hoy nos estará acompañando en Entrevista Venevisión Irán Gaviria, él es diputado ante la Asamblea Nacional. Importantes temas en agenda. Los esperamos. Al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Irán Gaviria. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión. Muy buenos días, Endrina. Buenos días a todos y a todas quienes nos siguen a lo largo y ancho de Venezuela y honrado de estar de nuevo acá en mi casa. Siempre es muy interesante escuchar sus opiniones, sobre todo porque entendemos el esfuerzo que trata usted de buscar ser imparcial y objetivo acerca de las posiciones que plantea. Uno de los temas que más ha convulsionado a la opinión pública durante los últimos días es el anuncio de la reducción de la jornada laboral en los entes públicos. Hay algunos que lo califican como una medida acertada en cuanto a la reducción de consumo eléctrico por parte de algunos sectores públicos. Hay otros que consideran que esta medida es desproporcionada y que obedece a algunos desajustes del propio sistema eléctrico nacional. ¿Cuál pudiera ser la lectura final que le da usted a este hecho? Bueno, el tema eléctrico es otro de los temas que muestra claramente la situación que estamos padeciendo los venezolanos. Hay una canción que dice, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía una brisa y me la apagaba. La brisa que hoy sacude, y yo diría que azota a Venezuela, es la brisa de la ineficiencia y la corrupción del gobierno nacional. Y en el tema eléctrico, estos dos conceptos están presentes. Los expertos dicen que nosotros tenemos un déficit en la generación de energía de 7.600 kilovatios.
megavatios, perdón. Hoy sale en la prensa esa información, que la demanda son aproximadamente 23.000 megavatios y que esa demanda se suple con energía hidroeléctrica, básicamente del Guri, y con energía termoeléctrica. En la generación de energía no se ha hecho reposición eficiente de equipos, y en los que se ha traído, ya todos los venezolanos conocen los escándalos de corrupción en torno a la adjudicación de esos contratos y a la instalación de esos equipos. Pero también en la transmisión de electricidad y en la distribución, que son las otras dos fases, hay lo mismo, ineficiencia. El hecho cierto es que no estamos produciendo la energía suficiente para la demanda nacional. Y al lado de ello, los problemas que se generan, porque con estas deficiencias en el sistema eléctrico cae la producción, se afectan los hogares. Ayer en Maracay, en la zona norte, yo estaba en un centro comercial, el centro comercial Locatel, iba a hacer una diligencia bancaria. Desde las 7 de la mañana no había electricidad, pero también en la zona sur, en Brisas del Lago, en los Tacariguas, en Maracay y en Aragua, pero a lo largo y ancho de Venezuela. Entonces, este hecho, el hecho de las deficiencias por ineficiencia y por corrupción en el sistema eléctrico se ve también en el tema de las medicinas, en el tema de los alimentos, en el tema de la seguridad personal. Hay una brisa que azota el país y esa brisa es la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Diputado, usted ha tocado una arista importante y es la conexión que pudiera haber con este sistema en el cual se trata de hacer una reducción de los horarios con la productividad. ¿Usted considera que esta situación puede afectar a la productividad del país, sobre todo en tiempos donde se ha exhortado a la necesidad de ser más productivos? Sin lugar a dudas, empezando por las empresas básicas, allí donde se genera 2/3 de la energía eléctrica del país, porque de esa producción de electricidad, grosso modo 2/3 vienen de energía hidroeléctrica y 1/3 de energía termoeléctrica. Allí lo que es la producción de hierro, aluminio, las producciones de las empresas básicas han caído, pero eso afecta también a la empresa de alimentos, afecta el comercio, afecta los servicios. Entonces, esta falla que ya viene siendo advertida. El último episodio fue el del ingeniero Luis Vázquez Corro, que en Barquisimeto declaró, advirtió lo que podía suceder en Guri y lo que está sucediendo, y la respuesta fue encarcelarlo. Entonces sí, el tema eléctrico afecta la producción y la distribución de bienes y servicios y la calidad de vida de los venezolanos. Diputado, vamos a revisar un poco las declaraciones que ofrecía el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando hacía mención a que no tenía apuro para el aumento de la gasolina, a pesar de que dejó ver entre líneas que era un aumento necesario. Él hacía referencia de que era importante garantizar un 2015 victorioso. ¿Cómo interpreta usted esto? Bueno, ahí está la respuesta, un 2015 victorioso. Él se refería expresamente a la victoria supuesta en las elecciones parlamentarias. Y piensan en el oficialismo y particularmente en el Ejecutivo que el aumento del precio de la gasolina puede influir en deteriorar aún más la imagen del gobierno. Ahora, este tema, el tema de la gasolina, viene siendo planteado en la opinión pública nacional. Hay que hacer un ajuste en muchos precios cuyos productos están por debajo de los costos de producción y uno de esos es la gasolina. Pero la gasolina, para aumentar el precio, tiene que verse ese tema en un contexto, que es la política petrolera. Aumentamos el precio de la gasolina y seguimos regalando 150.000 barriles de petróleo diariamente a Cuba. Seguimos con las preferencias de Petrocaribe hacia países que merecen solidaridad, pero vuelvo a utilizar una frase, no podemos tener luz en la calle y penuria, oscuridad del lado adentro. Entonces hay que hacer una revisión de la política petrolera y dentro de eso la política en relación al precio de los combustibles internos. Este martes, anteayer, hubo un debate en la Asamblea Nacional sobre la extensión de unos contratos a una empresa rusa para la explotación de petróleo en la costa oriental del lago de Maracaibo. Y nosotros decíamos dos cosas sobre el tema petrolero. Uno,
Tenemos 100 años de producción de petróleo en Venezuela. El 31 de julio de 1914, con los pozos Sumaque, se inicia la producción comercial petrolera. En esos 100 años, todos quienes nos están viendo, hemos tenido ingresos petroleros de aproximadamente 1.800.000 millones de dólares en 100 años. Pero en los últimos 16 años, los ingresos son 1.200.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? 65% de los ingresos petroleros de 100 años han estado en estos últimos 16 años. ¿Qué se ha hecho con la infraestructura, con los servicios? Bueno, porque cuando empieza el petróleo, Gómez paga la deuda, López Contreras trae inmigrantes, tiene todo un plan de salud pública y de educación. Medina Angarita nos lleva a ser los primeros productores y exportadores de petróleos del mundo. Pérez Jiménez construye la infraestructura, autopistas, sistemas de riego, Universidad Central de Venezuela. La democracia es el Guri. En estos 16 años, habiendo tenido 2 de cada 3 dólares de ingreso petrolero, ¿cómo está la infraestructura eléctrica, la infraestructura agrícola, la planta física educacional, el sistema de salud? Esa es una reflexión que tenemos que hacernos los venezolanos. Diputado, para el día de mañana el presidente de la República anunciaba un revolcón en materia económica. ¿Qué expectativas hay acerca de lo que va a ocurrir mañana en cuanto a anuncios económicos por parte del presidente de la República? Normalmente los primeros de mayo los gobiernos anuncian aumentos de sueldos y salarios. Y probablemente mañana no sea un día distinto. Ahora, ¿qué aumento de sueldo se le puede dar a un trabajador que vive en un país cuya inflación para este año es el 100%? ¿Va a anunciar el presidente de la República un aumento del 100% del salario mínimo? Difícilmente lo haga. Revolcón. Yo creo que lo ha anunciado en ocasiones anteriores y ese revolcón, perdóneme la expresión, no termina siendo de la magnitud que el presidente lo ha anunciado y la expectativa que crea. Yo pienso que esta situación del país, deterioro en la electricidad, en el desabastecimiento, en el tema de las medicinas, ¿qué pasa con el sistema integrado de adquisición de medicinas? Apenas se han inscrito 2.000 personas y sigue el problema del déficit de medicinas y las penurias de los pacientes, el tema de la inseguridad personal. Si algún revolcón puede ocurrir en este país, es el revolcón de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015. Este malestar que recorre el país, esta brisa que azota a Venezuela por la ineficiencia y la corrupción, se va a traducir en un revolcón democrático de una derrota clamorosa de estas políticas y de quienes las encarnan y de una victoria de la alternativa democrática. Ese es el revolcón. Diputado, conocemos muy de cerca el trabajo que usted realiza a nivel del contacto directo con los agricultores. ¿Cuál pudiera ser el escenario hoy en cuanto a agricultura y ganadería para los venezolanos? Dábamos hoy en el noticiero como un titular que la industria láctea está paralizada. ¿Cuál es la expectativa en corto y mediano plazo? Bueno, así como la electricidad, en la agricultura el malestar es grande. Ayer acá en Caracas vinieron más de 1.000 agricultores de todo el país a exigir precios y condiciones para 3 rubros: caña de azúcar, arroz y girasol. Pero cuando vemos hoy la prensa, los problemas de la carne en Barinas, el desabastecimiento que continúa en leche, como lo señalan allí, la caída de la producción en rubros que venían aumentando, como pollo, huevos y cerdo, el aumento de la escasez, hay rubros cuya escasez supera el 90%, y la carestía. Tú vas al mercado y el café no está a 46, está a 300 bolívares el kilo. El arroz no está a 25, está a 50 bolívares el kilo. La harina precocida no está a 20, está a 40 bolívares el kilo, y esto lo sufren las amas de casa. En el sector agroalimentario ha habido una extensión de esta crisis estructural, sistémica, de la economía y de la sociedad venezolana, y el malestar se manifiesta allí. El fin de semana, una asamblea de productores en San Fernando de Apure. Los productores que estaban eran campesinos, indígenas. Estuvimos también en Calabozo, en el sistema de riego del río Guárico, con los arroceros, en San Juan, con los pescadores en Cumaná, con los productores agrícolas del estado Aragua. Y allí hay deterioro, no hay precio, no hay semillas para la próxima cosecha, no hay fertilizantes suficientes y a tiempo. Ese malestar está allí en la Venezuela rural, y ese malestar, Endrina,
y todos quienes nos están viendo, no tiene otra vía para canalizarse que salir a votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y tener una mayoría que genere un clima de confianza, que atraiga la inversión, que llame definitivamente al gobierno al diálogo y al entendimiento y que encauce el país por otros senderos que no sean estos. Diputado, se nos agotó el tiempo. ¿Usted aspira a estar nuevamente como candidato para las elecciones parlamentarias? La respuesta es, yo haré todo lo que esté a mi alcance por reforzar esta mayoría que se vislumbra en Venezuela y que se va a canalizar hacia la alternativa democrática. Esté yo en la alineación o no del equipo que va a llevar adelante esto, es intrascendente. Lo importante es jugar a favor del equipo, de la unidad, cuidar cada voto en las mesas electorales, porque los contrarios, en este caso el oficialismo, va a jugar muy fuerte y tal vez muy sucio, y en esa actividad estaré yo básicamente concentrado en el estado de Aragua. Esté yo en la alineación titular o no esté, no es trascendente. Lo importante es la unidad y una victoria contundente, clamorosa de las fuerzas democráticas que nos dé una Asamblea Nacional, que cree unos poderes independientes, que llame a la inclusión y al diálogo, que atraiga la inversión, que estimule el empleo, que tenga poderes que controlen y castiguen la inflación y nos cree las bases de un país distinto a este que tenemos hoy en día. Le damos las gracias a Irán Gaviria, diputado ante la Asamblea Nacional, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz día. Manuel. Muchísimas gracias, Sandrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz día.